Hola, en el video pasado les conté acerca de todo lo que es el ajuste de los datos de la muestra que uno tiene, de valores anuales, ya sea caudales máximos anuales, precipitaciones máximas en 24 horas anuales, caudales mínimos anuales, caudales promedio anuales, etcétera. Toda la información que uno tiene anualmente que está asociada a diferentes periodos de retorno que se calculan con Weibull o lo que sea. Eh, entonces tengo una muestra con n datos. Esos n datos después veo cuál de las diferentes funciones de distribución de probabilidades se ajusta mejor a esa nube de puntos, ¿ya? Y para eso calculo los parámetros de la distribución de probabilidades a partir de los estadísticos de la muestra, ¿ya? Del promedio, la desviación estándar y coeficiente de variación. Eh, y después uno tiene que pasar mediante algún test de bondad del ajuste, generalmente es el test de chi cuadrado o el test de Kolmogorov, que son diferentes enfoques que lo que miden es, no ven cómo es el ajuste en términos del evento, de la magnitud del evento, en términos, no sé, pues caudal, metro cúbico por segundo, sino que ven el ajuste en términos de la probabilidad de excedencia del evento o del intervalo de- del, del histograma, ¿ya? De probabilidad de excedencia, ¿ya? Eh, del evento. Entonces, pues eso a lo que veo de que permite estudiar hacer, es un método que es independiente de la magnitud del evento que uno está trabajando. ¿Ya? Yo puedo estar trabajando en términos de, de superficie, en términos de caudales del Amazonas, o puedo estar hablando de caudales de un estero chiquitito. No importa la magnitud del evento que uno está hablando, sino que lo que importa es la probabilidad de excedencia. Eso es lo que mide, qué tan cerca está la probabilidad de excedencia que debiera ser, o sea, que es la que está asociada a la distribución de probabilidades que se ajusta versus la probabilidad de excedencia que tiene el evento calculado a partir de Wave, ¿ya? Eh, entonces uno tiene la información, como eso de acá, entonces, finalmente, finalmente, uno encuentra una cantidad, digamos así, pequeña de distribuciones de probabilidad que se ajustan bien a los datos, ¿ya? Suele ocurrir de que no necesariamente es una, ¿ya? Puede ser dos, puede ser tres, eventualmente pueden ser cuatro, y cada una de estas diferentes funciones de distribución de probabilidades va a estar entregando diferentes valores de los caudales asociados a los periodos de retorno que uno efectivamente está trabajando. Insisto, imagínense que tenemos una distribución de probabilidades, una periodo de retorno, mejor dicho, T, acá periodo de retorno. Tenemos una función de distribución de probabilidades que, no sé, pues, y así, ¿ya? El- entonces, si nosotros estamos parados aquí, básicamente lo que está diciendo esa superficie es la probabilidad de excedencia, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de excedencia? No, esta es la magnitud del evento, no el periodo de retorno, sino que es la magnitud del evento que yo estoy trabajando, el caudal. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de excedencia que el caudal sea igual a cero? Es 100%. ¿Cuál es la probabilidad que sería la integral de toda esta curva acá hasta el infinito? ¿Cuál es la probabilidad de excedencia de que el caudal sea igual a eso? Sería la integral entre ese punto ahí e infinito siguiendo esta distribución de probabilidad. Si se acuerdan, esta cosa de acá son funciones continuas, siempre mayor que cero. Por lo tanto, en principio yo siempre voy a estar encontrando una probabilidad de excedencia, que sería la integral de esta cosa de acá,
para valores de X, independientemente de qué tan grandes sean los valores de X. ¿Ya? Si vemos esta misma idea, pero ahora en un papel probabilístico, aquí tenemos la probabilidad de excedencia y aquí tenemos la magnitud del evento en un papel 0,0001, 0,9999, 0,5 y vamos a tener los datos. Tenemos unos datos que se ajustan bien. Ese bien siempre tiene una distribución, ¿ya? Y ajustamos entonces una función de distribución de probabilidades y este 0,000001 está asociado a un periodo de retorno de 10.000 años, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, conocer la magnitud del evento por un periodo de retorno de 10.000 años, lo que tenemos que hacer entonces es extrapolar a este valor de acá. ¿Ya? Esto es una extrapolación. ¿Ya? A partir de los datos, que si bien puede que los datos estén bien, se ajustan bien, igual estamos haciendo una extrapolación a estos valores que son externos. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula este valor? Es básicamente yo conozco el periodo de retorno al cual yo quiero calcular y después evalúo la función de distribución de probabilidad para la probabilidad de excedencia o bien para el periodo de retorno que yo necesito calcular. ¿Ya? Pero si todo necesito hacer una extrapolación y yo lo que voy a estar teniendo es el valor de x sub t. ¿Ya? X sub t es la magnitud del evento para el periodo de retorno que yo necesito calcular, que está fuera del rango de medición. Y ahí hay una extrapolación. Entonces, junto con entregar este valor de acá, que yo voy a obtener tantos valores de x sub t como funciones de distribución de probabilidad yo voy a estar ocupando para este ajuste de acá. Yo, junto con entregar el valor de xt, junto con entregar x sub t, se debe, donde x sub t es para cada una de las funciones de distribución de probabilidades eh, con buen ajuste. ¿Ya? Entonces, junto con entregar el valor de xt, esto acá para cada una de las funciones, se debiera entregar el intervalo de confianza. ¿Ya? Que tal que es un LT y un UT. ¿Ya? Donde en la práctica, ¿cómo se define este intervalo de confianza que depende del periodo de retorno T y además de un parámetro alfa? ¿Ya? Donde T está asociado al periodo de retorno, o sea, de un intervalo de confianza que depende del periodo de retorno que yo estoy trabajando, pero además está asociado al nivel de significancia alfa. Y donde la idea es que básicamente que la probabilidad de que X sea menor o igual a UT de alfa y mayor o igual a LT como alfa es igual a 1 menos 2 veces alfa, con alfa es la nivel de significancia de significancia. ¿Ya? Entonces, básicamente yo voy a estar entregando un valor de x sub t, que es un dato. Pero junto con ese valor de dato, también voy a estar entregando un intervalo de confianza que me dice que está bien, x sub t es un dato propiamente tal, 1500 metros cúbicos por segundo, pero ese 1500 metros cúbicos por segundo no necesariamente debe ser igual a 1500 metros cúbicos por segundo, sino que con un nivel de significancia de 0,5, o sea, 0,05,
que ese es como un número usual que se ocupa, yo voy a decir de que el caudal para el periodo de retorno que estamos calculando, si bien yo te voy a decir que es 1500 metros cúbicos por segundo, en la práctica con un 90% de certeza, uno menos dos veces alfa, puedo decir de que está entre 1000 y 2000, ¿ya? Eh, Sin embargo, yo te dije 1500, pero además te digo que se entrega esa información adicional de decir, mira, sé que yo te estoy diciendo 1500, pero también te estoy diciendo que con un 90% de certeza, el valor que te estoy entregando, hay una incertidumbre, varía entre 1000 y 2000, ¿ya? Eso es como la idea de este nivel del intervalo de confianza. Que en la práctica, si volvemos a este gráfico de aquí, es LT, alfa, UT, alfa. Es, ¿Cuál es el error en la estimación del valor de X sub t para el periodo de retorno que yo tengo en función de la distribución de probabilidades que yo tengo y sobre todo en función de qué tan bueno es el nivel de ajuste que yo voy a estar teniendo? Porque el intervalo de confianza que yo puedo tener para este nivel de ajuste es diferente al intervalo de confianza que yo actualmente podría tener si es que tengo una nube grande, punto. ¿Ya? En la predicción. Entonces, toda esa información está contenida dentro de este intervalo de confianza que, como dije en un principio, permite, bueno, entre otras cosas, los números, el valor de XT no necesariamente es 1500, sino que es 1435.3. 1435.3. Entonces, si yo tengo 1435,3, esto acá yo perfectamente lo puedo redondear a 1500 si es que yo sé que, por ejemplo, que el intervalo de confianza va entre 1000 y 2000, ¿ya? Y puedo hacer este redondeo sin mayor problema y trabajar con un caudal de diseño de 1500 metros cúbicos por segundo, 1500 metros cúbicos por segundo, que, que, que un número redondo y también de alguna manera eh, está detrás de todo ese redondeo, está todo el hecho de la incertidumbre en el pronóstico, está todo lo que son los cálculos en términos de cifras significativas, eh, etcétera. Pero ese análisis solamente se puede hacer en función de conocer cuál es el intervalo de confianza. Si es que yo no conozco el intervalo de confianza, no tengo ninguna posibilidad de saber si es que este redondeo es un redondeo es importante o no. Imagínense que el intervalo de confianza sea más o menos uno. No puedo redondear esto acá porque efectivamente estaría saltándome del intervalo de confianza. eh, para este tipo de pronóstico. Entonces, ¿cómo se calcula este valor del intervalo de confianza? Bueno, depende del periodo de retorno. Ya hay una serie de funciones donde nuevamente se calculan a partir del factor de frecuencia, que depende del periodo de retorno, más otro tipo de estadísticos, número de datos, eh, error cuadrático medio, etcétera, ¿ya? Eh, de nuevo, son fórmulas que están en el apunte, pero la idea que yo les decía, o sea, que tiene este video, es básicamente eh, insistir en la importancia o reconocer que en la práctica uno tiene una nube de datos chiquitita por acá, una muestra de datos, y uno está haciendo una extrapolación bastante grosera en términos no sé, pues tengo periodos de retorno medidos de 40 años y quiero conocer a partir de eso ahí qué es lo que va a estar ocurriendo cada 1000 años, 10.000 años, valores muy, muy grandes o probabilidades de excedencia muy chicas. Eh, entonces, esa extrapolación tiene un error y una manera para poder cuantificar ese error en la extrapolación es entregar junto con el valor que uno está prediciendo. Yo predigo el valor de XT, pero también entrego un intervalo de confianza para poder saber con qué tanto me puedo mover, qué tan sensible es el resultado si me cambio un poquitito hacia la derecha o si me cambio un poquitito hacia la izquierda, eh, para poder saber tener información adicional que me permita evaluar de mejor manera el riesgo que está ahí inherente con todas las decisiones que uno está tomando y con todos los errores y con todos los problemas de muestreo, etcétera, que existe acá. Y sobre todo con este proceso de la extrapolación de información. ¿Ya? Entonces, y esto de acá se hace para cada una de las funciones de distribución de probabilidades que tengan buen ajuste. ¿Ya?
o mejor dicho, que el ajuste no entregue información como para decir que es malo, sino que no puedo decir de que es malo el ajuste, ¿ya? Entonces, y con eso uno finalmente tiene valores de caudales y precipitaciones para periodo de retorno de 1000 años. Voy a tener calculado con Gumbel, con el Pearson tipo 3 y con la log normal, por decir algo. Entonces voy a tener tres valores de caudales que después, además, va a haber que hacer un análisis o por lo menos dar una vuelta de manera de decir ya, de estos tres valores de caudales, ¿con cuál me quedo y cuál es el que efectivamente es el que se ocupa para efectos del diseño? Eh, Esa es una pregunta que, que se escapa a esto de acá, al- a la metodología de análisis de frecuencia y cálculo de caudales y precipitaciones para grandes periodos de retorno, o bien extrapolación. Extrapolación, eso es lo que la idea detrás. ¿Ya? Así que con esto terminamos lo que es los conceptos. Hay muchas de estas figuras, los próximos videos que les voy a estar subiendo van a estar con algunos ejemplos para comenzar a ver y entender bien con los datos, de que vean bien que a lo mejor qué son datos buenos, qué son datos malos, qué es un buen ajuste, qué es un mal ajuste, cómo uno puede ver y interpretar de mejor manera lo que está ocurriendo o lo que se entrega, ya sea mediante un análisis chico o lo que sea. ¿Ya? Eso, nos vemos, chao.